Cosas que ya se sabían de antemano, ¿verdad? Porque las habíamos advertido nosotros. De hecho, hay algunas instituciones en las que eh, hay ciertas quejas de que ese retiro, los que se ampararon al decreto de retiro voluntario el año pasado, aún no se les ha cancelado la cifra de los 25,000 o lo que les correspondía, ¿verdad? Esa ya es una cuestión que las instituciones deberán de responder al respecto. Pero puntualmente en cuanto a las pensiones bajas, este es un panorama que va a seguir, ¿ya? De hecho, no va a mejorar debido a de mantenerse las condiciones del sistema, debido a las razones ya bien puntuales, ¿verdad? Que ya se han advertido en su momento, como por ejemplo la pérdida de valor a raíz del canje de la deuda que se efectuó en abril del año pasado, por cierto, ya va a cumplir un año eso. El incremento bastante preocupante y que se ve infrenable del tema de la deuda de pensiones. Solo en 2 meses ya llevan emisión de casi 300 millones, es una cosa, una barbaridad, cuando las cifras actuariales indican que para este año, para pagar el total de las pensiones vigentes en curso, solo se van a necesitar 674 millones y en 2 meses llevamos 300, ¿verdad? El cálculo que estamos haciendo nosotros como mesa es que a finales de este año vamos a superar de nueva deuda de emisión un poco más de 2.200 millones. Eso es bien preocupante, sabiendo el disponible líquido que se tiene, ¿verdad?, para esto. Entonces ya están haciendo algunos mecanismos para ver cómo le dan mayor liquidez, ¿verdad?, a la emisión de deuda. Por ejemplo, el boletín 7277 de febrero de este año de la Bolsa de Valores de El Salvador indica que las AFP tuvieron que vender algunos títulos emitidos en el extranjero para recaudar por lo menos unos 700 millones a finales del año pasado, y esos 700 millones se han visto obligados a repartir más de 280, ¿verdad?, en títulos públicos, o sea, nueva deuda. Este es un síntoma que se veía venir como una medida de salvaguarda, ¿va? No sé por qué siguen emitiendo tantos certificados de obligación previsional a este ritmo, no lo sé. Berkeley ya nos dio una advertencia que confirmó lo que nosotros habíamos dicho el año pasado, que estaban usando el fondo de pensiones para otras cosas que no era pagar pensiones. Entonces, bueno, cosas que no se pueden tapar, como bien dice el dicho, el sol con un dedo, pero ahí están. Y para usted, perdón, Patricio, para usted, el monto de la pensión actualmente, ¿por dónde debería de oscilar la pensión justa? Si vamos a medirlo en términos de costo de vida, una pensión mínima en El Salvador no debería de ser inferior por lo menos a los 600, 700 dólares. Pensión mínima. ¿Eh? Igual un salario mínimo. O sea, tiene que ser una cuestión de equivalencia, ¿verdad?, entre el ingreso mínimo edad activa e ingreso mínimo edad pasiva, ¿verdad? O sea, trabajador pensionado. Entonces, la pregunta es, ¿verdad?, ¿tenemos la capacidad para eso? ¿Lo podemos lograr? ¿Ya? Esa es la pregunta que hay que resolver. O mejor dicho, plantearnos para poder resolverla. Veo yo que el tema como tal no es una cosa que le preocupe a la población, y no es porque la población tenga la culpa, no. Simple y sencillamente es porque, acordémonos que la pensión es una cosa que se materializa cuando usted ya llega al momento de jubilarse. Pero mientras tanto usted tiene que construirlo, y en ese devenir es que están afectando a los salvadoreños, especialmente a los grupos, yo lo he venido advirtiendo, a los grupos etarios de 30 a 40 años, entre 2023 hacia adelante, ¿sí? O sea, gente joven, que por cierto es el sector que ya está empezando a tener serios problemas con lo que es las oportunidades laborales, ¿sí? Debido a que no hay trabajo, y lejos de haber trabajo en este país, el tema de los despidos cada vez va a empezar a tener un aumento que va a ser visible para todos. Un ejemplo clarísimo de esto es esa famosa reorganización territorial, donde de 262 comunas hoy se redujeron a 44. Esos son despidos, ¿ya? Eso es innegable, ¿ya?, e inevitable. Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Esa es la pregunta, porque son personas que van para afuera,
dejan de cotizar y por ende dejan de asegurar el derecho a una previsión social o a una posible pensión más adelante. Y mi última pregunta, perdón, usted como en una sola palabra, ¿cómo ve actualmente el fondo de pensiones? Ayer el expresidente del BCR decía que lo miraba apretado. ¿Usted cómo lo ve actualmente? ¿En crisis? ¿Preocupante? Yo, como me gusta hablarle claro a la población, está fracasado. Una quiebra total. Él es técnico, yo lo entiendo. Además tiene algunos compromisos ahí con algunos sectores. Yo no tengo compromiso con políticos, así que yo digo las cosas como son. Está quebrado, ¿verdad? Es más, con esto se lo digo todo. Como Mesa por una Pensión Digna siempre nos caracterizamos que nuestra propuesta era sólida, ¿sí? Resulta que la propuesta que nosotros llevamos el año pasado necesita ajustes, ¿ya? Porque no hay dinero en el fondo de pensión. Y ya que no hay dinero, ¿quiénes se verán afectados? A Pues un todos mediano nosotros, plazo. todos nosotros, así de fácil. Todos los supuestos dueños del fondo.